Amado Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das otra vez de reunirnos a través de este medio, distanciados en el mundo, en distintas naciones, Señor, pero unidos con un mismo sentir, buscando tu presencia, buscando tu palabra, con hambre y sed, Señor, de ella. Pedimos que nos bendigas, que nos enseñes hoy y que bajo la guía del Espíritu Santo podamos comprender lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros en particular. Bendícenos ahora y a los hermanos que se irán añadiendo a lo largo de la emisión, de la clase, y que todo hoy sea para tu gloria y bendición de todos los que compartimos este momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Ahora entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien. Y lo vamos a agrandar. Muy bien. Vale, pues creciendo en la gracia. Llegamos a nuestro tercer capítulo, que como veis se titula Victorioso. Tenemos unos dibujos muy simpáticos, es una de las cosas características de este manual que utilizamos como base para el estudio. Y aquí tenemos a una persona muy sonriente rompiendo las cadenas del pecado. Eso me trae a la mente mi niñez. Hay una canción infantil que decía: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad, ¿no? Porque hay lucha. La realidad es que estamos en medio de una lucha permanente. Ahora bien, la Biblia nos dice en Santiago, capítulo 1 y versículo 13, que no es Dios quien nos tienta. Yo voy a leer las citas bíblicas y este versículo dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es frecuente que las personas que queremos vivir para Dios nos preguntamos por qué tenemos todavía que soportar tentaciones. ¿Es Dios quien nos tienta? Pues Dios prueba a las personas, pero nunca la tentación que conduce al pecado viene de parte de Dios. La misma palabra griega que se traduce pruebas en todo este pasaje aquí de los versículos anteriores, en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, etcétera. Es la misma palabra que luego se traduce tentación. Ahora, el punto de Santiago es que toda circunstancia difícil que viene a la vida de un creyente, si obedece a Dios y si permanece bajo el cuidado del Señor, confiado en que el Señor le va a cuidar, pues será una prueba que va a determinar o que va a traer fortaleza a su vida personal y a su vida espiritual. Es un creyente que estará bajo el cuidado del Señor. Pero también esas crisis que a veces se producen en nuestra vida, Satanás intenta que sean para nuestro mal, es decir, que el creyente opte por dudar de Dios o por desobedecer a la palabra de Dios. En ese caso, pues esa tentación, esa sugerencia malvada, no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Lo que sí sabemos es que Dios permite que Satanás nos tiente a fin de refinar nuestra fe y ayudarnos a crecer en la dependencia de Cristo. Seguramente recordaréis cómo el Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, el Señor le estaba diciendo que Satanás había pedido no solo a Pedro, sino a todos los discípulos para pasarlos por el sedazo de la prueba, para zarandearles. Ahora, en medio de esa situación,
Satanás les tentaría para que ellos optaran por el mal camino. Dios en realidad permite las pruebas, su propósito es hacernos crecer y además se nos promete, como luego vamos a ver, que podemos soportar la tentación si le pedimos a Dios fortaleza y si decidimos actuar en obediencia a su palabra. Tenemos recursos suficientes para enfrentar la tentación. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Según Santiago 4:4, el primer enemigo que tenemos es el mundo. Ahí lo podéis ya cubrir en vuestro manual, el primer párrafo en blanco que tenéis. Dice Santiago capítulo 4 y versículo 4. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Aquí en el mundo realmente queremos vivir bien y no hay nada malo en querer vivir una vida placentera. De hecho, Dios nos da buenos dones para que los disfrutemos. Santiago, este mismo libro, Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Luego también escribiendo a Timoteo, Pablo en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, dice: pues todo lo que Dios creó es bueno y nada es despreciable si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por lo tanto, querer vivir una vida placentera aquí en el mundo y disfrutar de los dones que Dios nos da no tiene en sí mismo nada de malo. Pero tener amistad con el mundo, en este sentido, implica buscar placer a expensas de otras personas o a expensas de obedecer a Dios. Y entonces el placer que impide que agrademos a Dios es pecado y el placer que procede de la abundante generosidad de Dios no es pecado, es bueno. Hay cosas que podemos disfrutar, pero aquí Santiago habla de una amistad con el mundo que en realidad va en contra de la amistad con Dios. Cosas que el ser humano quiere disfrutar, pero que sabemos que no son agradables a Dios. Por lo tanto, el mundo en ese sentido se constituye uno de nuestros enemigos espirituales. Luego en Gálatas capítulo 5 y versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu y el del espíritu es contrario a la carne, y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que aquí ponemos directamente esta frase que no está tomada de estos textos, pero la carne habla de nuestra naturaleza pecaminosa. Carne en la Biblia es un término que se usa en un sentido no moral para describir el cuerpo físico del hombre. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne, es decir, la palabra Dios, en el Hijo de Dios se hizo carne. Y en este sentido la palabra carne significa precisamente eso, el cuerpo físico de una persona. Pero también se utiliza en un sentido de perversión moral para describir la condición humana no redimida del hombre. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice el apóstol Pablo lo siguiente: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Así que aquí está hablando de un viejo hombre, una vieja naturaleza, una actitud, lo que significa en realidad la carne. Aparece esto también en Romanos 8, en Gálatas 5, en Efesios 2. Es decir, hay residuos del hombre viejo que van a quedar en nuestras vidas, en cada creyente, hasta el momento que recibamos el nuevo cuerpo glorificado. Mientras estamos aquí sobre la tierra, tenemos un enemigo
en nosotros mismos una naturaleza pecaminosa, una carne inclinada al pecado. Pablo habla mucho de esto en Romanos capítulo 7 y en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos de carne, no solo hablamos del cuerpo físico, sino que estamos hablando de la mente, la voluntad y las emociones que están sujetas todavía al pecado. Tiran de ellas, es decir, tenemos una lucha permanente y luego lo vamos a ver también en unos minutos acerca de la importancia de renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente. Así que este es el segundo enemigo espiritual, nuestra carne que habita todavía en nosotros y que nos hace sufrir por esa tendencia al pecado, a la mentira, al orgullo, a la vanidad, al egoísmo, a hablar mal de otros, a tener mal genio, es decir, cuántas cosas están presentes y tenemos que luchar contra ellas y nunca debemos rendirnos en esa lucha, porque como vamos a ver, todo eso tiene una contrapartida por la provisión de la gracia de Dios en nuestra vida. Luego tenemos a nuestro adversario, el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Dice el apóstol Pablo aquí: sed sensatos y estad atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí habla del diablo como un león rugiente. Los leones, todos sabemos, seguramente hemos mirado algún documental de National Geographic, es un animal que observa a la víctima y escoge al animal débil o al animal enfermo, al más pequeño, al más joven o al que está solo. Escogen a aquellos animales que están desprevenidos. Y Pablo nos advierte que Satanás puede atacarnos cuando enfrentamos sufrimientos o persecución, cuando estamos sintiéndonos solos, débiles, abandonados, incluso alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas hasta el punto de que olvidamos estar atentos al verdadero peligro. Y es allí cuando somos vulnerables a los ataques de Satanás. El tiempo del sufrimiento, cuando estamos pasando por algún tipo de crisis, tenemos que buscar el apoyo de otros creyentes. Una de las cosas que pastoralmente siempre me sorprende es ver a hermanos que cuando atraviesan situaciones difíciles dejan de asistir a la iglesia. Y parece un contrasentido, porque es cuando más deberían venir. Es cuando más deberíamos buscar la compañía de otros creyentes. La soledad le da una oportunidad al enemigo para atacarnos, para hacernos daño. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Cristo, resistir al diablo y hacerlo con estos recursos que el Señor nos da. Aquí Pedro le llama vuestro adversario. El término alude en griego a un oponente legal en una demanda en las cortes. Es un adversario que nos quiere condenar, es nuestro enemigo, él quiere llevarnos cautivos, diríamos así. Y también le describe como diablo. La palabra diablo significa calumniador, lo cual nos habla de un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los creyentes. Junto a sus fuerzas infernales, Satanás siempre se mantiene activo y busca oportunidades para acosar al creyente con tentación, persecución y, por supuesto, desánimo. Satanás siembra discordia, acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Esa es su naturaleza y hará todo lo que sea posible para arrastrar al cristiano y sacarlo de su comunión con Cristo, así como del servicio cristiano. Es decir, Satanás es un león que intenta devorarnos, dice, y devorar significa consumir completamente, beber hasta abajo. Es como cuando tomamos un vaso de agua a fondo seco, ¿no?
pues estamos muy sedientos y una tarde de verano abrimos la nevera y sacamos agua fresca y saciamos la sed con ese deseo. Bueno, ese es el interés, es el propósito, es la visión de Satanás para con el creyente. Por lo tanto, no debemos jugar con el pecado, ni debemos menospreciar el enemigo que tenemos, que él está intentando apartarnos de Dios, acusando a los creyentes ante el trono de Dios en un intento por convencer a Dios de que nos abandone. Obviamente no va a conseguir eso, porque Dios nos ama, es nuestro Padre y ha provisto un Salvador, como veremos luego cuando hablemos de confesión, en la persona de Cristo que nos defiende ante las acusaciones de Satanás. Pero aún así, como Él es un adversario y como es el acusador, aunque a veces su acusación en el cielo no tiene resultados, acusa al propio creyente en su conciencia. Y entonces nos sentimos derrotados, nos autoflagelamos, nos sentimos vencidos por el enemigo, y eso a veces también trae fracaso, tristeza, amargura. Dejamos de experimentar el gozo del Señor, dejamos de experimentar las bondades de la vida cristiana victoriosa. Ahora bien, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? Bueno, la siguiente lectura la encontramos en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y dice aquí: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que, ¿cómo debemos responder al mundo? Pues no tenemos que amoldarnos a él. Los cristianos tenemos este llamado: no os conforméis a este mundo, a este siglo. No hemos de estar conformes con la conducta y costumbres de este mundo, que por lo general son egocéntricas y lamentablemente a menudo corruptas. Este siglo se puede traducir también mundo o esta era, y se refiere al sistema predominante de creencias y valores que en cualquier época de la historia humana prevalecen sobre las naciones, sobre las personas. Una suma de ideas y valores contemporánea define la atmósfera moral de un mundo que está bajo el dominio de Satanás. Y vemos cómo se va corrompiendo más y más y más. Hoy es tremenda la corrupción, la sensualidad, las cosas que vemos en el mundo, con las cuales también presiona sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, sobre la vida de la sociedad en general. Por lo tanto, tenemos que rechazar este molde del mundo y no entrar en su conducta y en sus costumbres. Debemos transformarnos. La palabra transformaos es la palabra metamorfosis, que habla de un cambio en la apariencia externa. Es incluso la misma palabra que usó Mateo para describir la transfiguración del Señor en Mateo capítulo 17. Por lo tanto, así como Cristo manifestó de forma breve y limitada esa naturaleza interior divina y su gloria en la transfiguración, los cristianos deberían manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida, la cual no se traduce simplemente en un acto puntual, sino en la actividad y en la práctica diaria. Es decir, el creyente debe demostrar a los demás que no se amolda al mundo, que tiene un sistema de valores diferente. Lo haremos con respeto, lo haremos no condenando a los demás, pero lo haremos con firmeza y con convicción. No nos amoldamos a las presiones ni a las cosas que el mundo nos propone. A la naturaleza pecaminosa tenemos ahora la lectura en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Gálatas capítulo 5 y versículo 16 dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu y el del espíritu es contrario a la carne, y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Así que a la naturaleza pecaminosa tenemos que responder no satisfaciendo sus deseos. Aquí lo dice claramente Pablo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que el creyente debe tener un rechazo firme a todas aquellas propuestas que vienen de parte de la vieja naturaleza y que sabemos que no le agradan al Señor. Al diablo debemos resistirle. Santiago capítulo 4 y versículo 7. Dice la Escritura allí: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que aunque Dios y Satanás están en guerra, no tenemos que esperar al final para saber quién ganará. Sabemos que Dios ya venció a Satanás. Podríamos leer Apocalipsis 12 y algunas otras citas más como Apocalipsis 20, porque allí se nos informa que cuando Cristo vuelva, Satanás y todos sus aliados serán eliminados para siempre. Sin embargo, Satanás está aquí y ahora y procura convertirnos a su causa maligna. Con el poder del Espíritu en nuestra vida podemos resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Este es el otro lado del primer mandato, cuando nos dice: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. A él tenemos que resistir, es decir, mantenernos en una posición firme en contra. ¿Por qué? Porque todas las personas aquí sobre la tierra o están bajo el señorío de Cristo o están bajo el señorío de Satanás. No hay un lugar neutral, no hay un terreno neutral donde las personas pueden decir: yo no creo en Dios, pero tampoco creo en el diablo. Y a mí no se trata de eso. En realidad, o le damos la lealtad a Cristo o le estamos rindiendo lealtad a Satanás. Ahora, cuando nosotros transferimos nuestra lealtad de Satanás a Dios, vamos a ver cómo Satanás huye de nosotros porque queda descubierto como un enemigo derrotado. En algunas lecciones futuras vamos a detenernos más para estudiar bien acerca de Satanás y cómo podemos tener victoria sobre él. Pero esto es una maravillosa verdad y realidad para nosotros. Hay victoria, es el siguiente título en negrita. ¿Quién es mayor que Satanás? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. A ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido a estos falsos profetas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿quién es mayor que Satanás? El que está en nosotros, Dios el Padre. Él es mayor que Satanás. Aquí lo dice claramente, hijitos, porque mayor es el que está en vosotros. Y al comienzo dice: vosotros sois de Dios. Así que mayor es el que está en nosotros. El énfasis está aquí en que convivimos en una comunión íntima con Dios, con la deidad. Por lo tanto, esta cita aquí es una referencia al Padre que habita dentro de nosotros. El Nuevo Testamento también enfatiza que el Hijo habita dentro nuestro, lo dice claramente, por ejemplo, en Mateo 28:20, cuando el Señor dice: id a todo el mundo y predicad el Evangelio, que yo estoy con vosotros todos los días. También Colosenses 1:27, Pablo dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero también el Espíritu Santo habita dentro nuestro. El Señor prometió que Él se iría, pero enviaría al Espíritu para que viviese
dentro nuestro, y luego esto lo reafirma Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahora, el Espíritu y el Hijo se identifican íntimamente. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, como en Romanos 8:9, 2 Corintios 3:17, Filipenses 1:19, vamos a ver cómo de alguna manera se alternan y se comunican entre sí, es decir, hay referencias que hablan de Cristo viviendo en nosotros y del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así que la presencia de la deidad está en nuestra experiencia diaria y eso nos lleva a una vida de victoria. La frase "el que está en el mundo" es una referencia a Satanás y sus seguidores. En Juan el término mundo siempre tiene una connotación negativa, pero aquí estamos viendo cómo la victoria está a nuestro alcance porque en nosotros habita el Padre. Luego también Pablo añade en 1 Corintios 6:19 un texto precioso que seguramente muchos conocéis perfectamente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol Pablo allí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que está en vosotros, y que ya no sois dueños de vosotros mismos? El cuerpo de un cristiano pertenece al Señor. Es un miembro de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo acto pecaminoso cometido por el creyente lo está cometiendo en un santuario donde Dios habita. Por eso es tan serio el creyente que peca voluntariamente. Muchas veces pecamos involuntariamente. Hay situaciones de orgullo, de vanidad, incluso a veces nos salen exageraciones, mentiras, palabras inadecuadas que son fruto de esa naturaleza pecaminosa. Pero en nosotros está el Espíritu Santo que permanentemente está advirtiéndonos y haciéndonos recordar que ese pecado no está bien. El creyente que peca y lo hace de una manera fácil debería cuestionarse si ha experimentado el nuevo nacimiento, porque Dios habita en nosotros. Por lo tanto, es muy serio el que nosotros cometamos pecado. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos. Dice Pablo aquí: fuisteis comprados por precio. Y esto se refiere a un esclavo que ha sido comprado en una subasta. Si usted vive en un edificio ajeno, procura no violar las normas establecidas en dicho lugar, ¿no? Si yo vivo, por ejemplo, en el edificio que vivimos, hay una comunidad de vecinos y han puesto una serie de normas y yo me acojo a ellas para no ofender, para no faltar, para vivir en armonía con la comunidad de vecinos. Pues en ese sentido, Cristo vive en mí. Mi cuerpo pertenece a Cristo y es importante que yo me esfuerce en no violar las normas que Cristo ha dado para mi diario vivir. También, ¿quién nos da la victoria? 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Pablo no dice aquí que Dios nos dio, sino que nos da. Nos da, es un participio de presente, algo continuo. Un reconocido escritor bíblico dice lo siguiente: el uso del participio de presente puede sugerir la idea de que es una característica de Dios dar victoria,
También se da a entender ahí que participamos ya en esa victoria ahora y que participamos de ella a diario. Esta victoria es exclusiva del cristiano y a él solo compete entonar el himno de alabanza y acción de gracias por ella. Los no creyentes permanecen bajo el poder del pecado y de la muerte, carecen de corazón y de labios capaces de entonar tal himno. Hay una victoria que Dios nos da. Nos la dio y nos la dará, pero está dándonosla completamente cuando el creyente decide vivir en obediencia y en dependencia de Dios. ¿Cómo lo hace? Dios, quien está en el creyente, dice nuestro manual, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo tanto, lo que debemos hacer es guardar la palabra en el corazón. Hermanos, asimilar la palabra es la mejor arma del creyente para defenderse contra el pecado que nos acosa. Alguien dijo lo siguiente: el mejor libro en el mejor lugar y con el mejor propósito. El mejor libro, la palabra de Dios, en el mejor lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, y con el mejor propósito, para no pecar contra ti. Vuelvo a repetir esta frase, si la queréis escribir ahí entre líneas: guardar la palabra en el corazón. El mejor libro, en el mejor lugar y con el mejor propósito. Todas las personas hacen bien, necesitan memorizar la palabra, y no solo los niños y jóvenes. Cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida, ya no era ningún adolescente, y Dios le ordenó que memorizara la ley. Josué 1:8. En este libro meditarás de día y de noche y guardarás lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Incluso cuando Jesús enfrentó a Satanás, citó las escrituras y venció la tentación, haciendo énfasis en lo que decía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la había guardado en su corazón. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. En Mateo 26:41 dice el Señor a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús usó en este caso la somnolencia de Pedro para ponerle al tanto de las tentaciones que muy pronto enfrentaría. La mejor manera de superar las tentaciones es estar alerta y orar. Estar alerta es estar consciente de las posibilidades de tentación, es decir, ser sensibles a las sutilezas y estar equipados para la batalla, porque la tentación ataca por donde somos más vulnerables y no la podemos resistir solos. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar el poder de Satanás. Por eso la ternura de la súplica de Jesús aquí en el huerto de Getsemaní a los discípulos: velad y orad, es realmente conmovedora. Cristo mismo conocía de cerca las debilidades humanas, pero él, en su caso personal, nunca pecó. Y en ese mismo momento se encerró en una lucha contra las pasiones humanas, las cuales, aunque en sí mismas no eran pecaminosas, debían ser subyugadas, puestas bajo la voluntad divina. Y es algo que nosotros tenemos también que aprender a hacer si queremos evitar el pecado. Velar y orar, estar atentos y depender de Dios en oración. Luego tenemos lo que nos dice Proverbios, capítulo 4, versículos 14 y 15. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa de largo. Y aquí
el recurso que debemos usar para no caer en tentación es no tomar el camino de los malos. No entres por la vereda de los malvados. Y el término hebreo aquí es un término que describe a los que pecan contra Dios de modo directo, mientras que luego cuando dice aquí el camino de los malvados, indica a los que pecan directamente contra el prójimo. Verso: no entres en la vereda de los impíos, los que pecan contra Dios, ni vayas por el camino de los malvados, los que hacen daño a sus semejantes, a otras personas. Y luego el versículo 15 da a entender no solo la precaución de no poner los pies en el mal camino, sino también la de mantenerse lo más lejos posible de él. Nunca hemos de pensar que nos apartamos demasiado de tal camino. Un pequeño acercamiento supone una gran concesión a la tentación que implica la compañía de los malvados. Muchas veces, hablando a los jóvenes y a los adolescentes, les hago mucho énfasis sobre cómo escoger sus amistades, porque hay una gran presión social. Ellos la sufren con los compañeros de colegio, los compañeros de barrio, las amistades. Incluso en el ámbito de la iglesia puede surgir también que haya una tensión y una persona que esté influenciando mal. Tenemos que cuidar mucho esto y enseñar a nuestros hijos a escoger bien a sus amistades. Salmo 119 dice: los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he confiado. Yo les digo, mira, escoge como amigo al que teme al Señor y al que se alegra de verte crecer en la gracia, de verte crecer espiritualmente, de verte que amas más al Señor y que lees la palabra, no al que se burla de que amas a Dios, no al que se burla de que lees la Biblia. Tu mejor amigo va a ser el que te ayuda a mejorar tu relación con Dios. Luego también tenemos un consejo del apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. A veces escapar es considerado una cobardía, pero las personas sabias saben que a menudo alejarse físicamente de la tentación es el acto de valentía más grande. A Timoteo se le advirtió que huyera de cualquier cosa que produjera malos pensamientos. Tienes tentaciones recurrentes, difíciles de resistir. Huye de cualquier situación que estimule tus deseos a pecar. Saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo librar la batalla, cómo pelear. Por eso a veces tenemos que dejar de leer determinadas cosas o dejar de ver ciertas películas o deshacernos incluso de la televisión o de cosas que el mundo utiliza para entrar en nuestra vida y saturarnos de pecado y de violencia y de mensajes contrarios a la palabra de Dios. Por lo tanto, estos son los consejos. Hay lucha, pero también hay victoria. Hay victoria cuando nos damos cuenta que está en nosotros el Padre, el Espíritu y el Señor Jesucristo para darnos la victoria, pero además ha puesto a nuestro alcance recursos: la palabra, la oración, el estar alertas, el apartarnos del camino de los malos y luego también en determinadas circunstancias huir de los lugares donde somos tentados más gravemente. Yo también les suelo decir a los jóvenes, digo, cuando tú pasas delante del contenedor de basura, aquí en España se utiliza mucho esos containers, están en muchas calles de las ciudades, y ya pasas cerca de ellos y ya hueles que ahí es donde la gente arroja la basura. Hay mal olor, porque es el lugar donde todos los vecinos del barrio tiramos la basura y luego el camión lo recoge y lo lleva a los sitios adecuados. Y yo les digo eso: mira, tú no necesitas ir y meter la nariz dentro de ese lugar para saber que allí hay basura. Así, cuando miramos cosas en el mundo, lugares donde ir que huelen a pecado, pues mira, evita meterte en esos lugares. ¿Por qué? Porque eso es huir de la tentación, no ponerte al alcance del pecado. Ahora bien, hay también
perdón. ¿Qué pasa cuando ya hemos fracasado? ¿Qué pasa cuando ya hemos cometido algún pecado? ¿Esto hace que perdamos la salvación? ¿Esto hace que dejemos de ser hijos de Dios? ¿Esto hace que se nos borre el sello del Espíritu Santo? Según Juan, capítulo 1, versículos 1 al 8, ¿hay creyentes que nunca pecan? Dice Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, todos pecamos, aún los creyentes. Hermanos, todos pecamos. Somos santos que pecamos en ciertas ocasiones. Nuestras vidas tienen que ser santificadas, tienen que ser limpias. Somos llamados a una vida de santidad. Pero aún así, la experiencia del pecado está presente en nuestra vida diaria. Así que la Biblia dice que no hay personas que no pequen. Todos pecamos, aún los creyentes. Ahora, esto Juan lo dice porque algunos decían que ya tenían una naturaleza que no tendía al pecado y que ya había sido eliminada esa vieja naturaleza y que el creyente ya no podía pecar. Y ese es el peor engaño de sí mismo, peor que una mentira evidente. ¿Por qué? Porque se estaban negando a tomar en serio el pecado. Es decir, ellos decían, no, yo ya no puedo pecar. Entonces, como no puedo pecar, si peco no pasa nada, porque peca mi viejo hombre, no peca el nuevo. Y entonces cometían adulterio, engañaban, estafaban y estaban contaminando a los creyentes. Entonces, Juan les tiene que decir que eso no era así. Esas personas no estaban tomando en serio el pecado, estaban usando el argumento para vidas más pecaminosas. Y entonces ellos no veían la necesidad de confesar sus pecados ni de arrepentirse. No les importaba mucho la sangre de Cristo porque pensaban que no la necesitaban y en vez de arrepentirse y ser limpiados por la sangre de Cristo, introducían impureza en el círculo de vida de los creyentes en aquella época. En esta vida, hermanos, ningún creyente, ningún cristiano está libre de pecar. Por lo tanto, nadie debiera bajar la guardia. Ahora, Dios no está contento y aunque lo ama, dice nuestro manual, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese el pecado. Es decir, más abajo, Juan en el versículo 10, que no lo tenéis allí, dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está usando un lenguaje muy fuerte diciendo que cualquier persona que pretende no haber pecado hace a Dios mentiroso y la palabra de Dios no está en él. Tal negación en sí misma es pecado. La palabra de Dios declara frecuentemente que el pecado es universal y el evangelio da por sentado la pecaminosidad del ser humano. Ahora, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar nuestro pecado. Esa es la actitud correcta en cuanto al pecado. Admitirlo, confesarlo y recibir el perdón que Dios ha provisto por medio de su Hijo. Es muy interesante que la palabra griega que significa confesar es la palabra homologeo y es casi idéntica a nuestra palabra homologar. Esto implica que en la confesión hacemos una constancia completa de nuestro pecado que luego confirmamos. Es decir, el tiempo del verbo indica una confesión continua. No es solamente una confesión general de nuestros pecados, sino también una particular. Es decir, hay pecados de los que somos conscientes, lo tenemos en mente y esos pecados deben ser confesados y dejados con Dios, como hace el Salmo 32, versículo 1 al 5, que dice, bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados. Él había
experimentado el silencio, se había callado. Dice, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche me abrumaba tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es un testimonio maravilloso, es la oración de David, que él ha experimentado la dicha del perdón, fruto de la confesión, del reconocimiento de un pecado terrible que él había cometido en su vida. Ahora bien, ¿cómo debe ser la confesión? Y allí la tenéis en el manual. Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. Ser sincero, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado. Ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. Luego hacerlo pronto, es decir, apenas me dé cuenta qué pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. A veces la confesión implica personas que me han visto pecar o que han recibido daño del pecado que yo he cometido, ¿no? Por lo tanto, no solo tengo que arreglar las cosas con Dios, sino que tengo que arreglar con esas personas también. Luego, aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por lo que ha hecho. ¿Qué, según Juan 1:9, qué sucede cuando confieso mi pecado? ¿Qué sucede? Bueno, Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Así que la confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Y esto debiera darnos tranquilidad de conciencia, calmar nuestras inquietudes. Hay muchos cristianos que no entienden cómo funciona esto. Se sienten tan culpables que confiesan los mismos pecados una y otra vez y luego se preguntan si habrán olvidado algún pecado. Otros cristianos creen que Dios perdona cuando uno confiesa sus pecados, pero que si mueren con pecados no perdonados podrían estar perdidos para siempre. De hecho, por eso a veces se habla de la extrema unción, ¿no? En el ambiente católico, que venga el cura junto al lecho de muerte de un ser querido, de una persona mayor, para que confiese sus pecados y entre en la gloria, ¿no? Pues estos cristianos no entienden que Dios quiere perdonarnos. Dios permitió que su Hijo amado muriera a fin de ofrecernos perdón. Y cuando acudimos al Cristo, Él nos perdona todos los pecados cometidos o que alguna vez cometeremos. Amados hermanos, pensemos por un momento. Cuando Cristo murió, si yo trazo la línea del tiempo, voy a ver que Cristo murió hace ya casi 2000 años. ¿Cuántos de mis pecados eran futuros cuando Cristo murió? Absolutamente todos. Los que hice desde el día en que nací hasta el día en que acepté a Cristo como mi Salvador. Pero también eran futuros los pecados que yo cometí desde que acepté a Cristo como mi Salvador hasta el día de hoy. Y también son futuros todos los pecados que voy a cometer hasta el día en que muera o que el Señor me venga a buscar, nos venga a buscar para llevarnos con Él a la gloria. Por lo tanto, todos los pecados de mi vida fueron colocados sobre Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, eso no me da libertad para pecar a mí, al contrario, me mueve al agradecimiento, al deseo de santidad, a tratar de vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. No necesitamos confesar los pecados del pasado otra vez y no necesitamos temer que nos echará fuera si nuestra vida no está perfectamente limpia. Ahora, desde luego,
deseamos confesar nuestros pecados en forma continua, pero no porque pensemos que las faltas que cometemos nos harán perder nuestra salvación. Nuestra relación con Cristo es segura. Sin embargo, debemos confesar nuestros pecados para que podamos disfrutar al máximo nuestra comunión y nuestro gozo con Él. La verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando. No confesamos genuinamente nuestros pecados delante de Dios si planeamos cometer el pecado otra vez y buscamos un perdón temporal. Debemos orar pidiendo fortaleza para derrotar el pecado la próxima vez que aparezca. Es decir, hay personas que tienen hábitos pecaminosos y luchan toda la vida y nunca deben dejar de luchar. Siempre tenemos que luchar y pedir al Señor fortaleza para despegarnos y sacarnos de todo vicio, de todo pecado, de cualquier cosa que empañe nuestra relación personal con el Señor. Así que estamos llegando así al final de nuestra clase hoy. Resumamos, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Bueno, esta es vuestra tarea. Tenéis que rellenarla y enviarme luego una fotografía. A muchos de vosotros lo habéis hecho, otros no. Así que os animo a hacer este pequeño trabajito que es muy sencillo, es muy simple. Las respuestas a estas preguntas están en la lección que acabamos de mirar. Pero quiero que cubramos el cuadrito del comienzo. ¿Falso o verdadero? Dice allí, si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Falso o verdadero? Pues falso completamente. Porque la clave aquí está en la palabra inevitablemente. Pecaremos inevitable. No, no, no. El pecado nunca es inevitable. Aunque seamos débiles, podemos alcanzar la victoria, como nos dice Santiago. Resistid al diablo, acercaos a Dios y Satanás huirá de vosotros. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Claro que sí, verdadero. Acabamos de afirmarlo. Y luego, ¿tenemos enemigos espirituales que nos tientan? Por supuesto que sí. Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Luego, en la columna de la derecha tenéis allí para profundizar. Todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Y hay tres verdades allí en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Esto es muy importante que lo repaséis, que os detengáis para profundizar allí. Dice, primer punto, es normal. Bueno, voy a leer 1 Corintios 10, 13. Dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportarla. Así que es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. En una cultura de depravación moral y presiones, Pablo da a los corintios palabras de aliento firme acerca de la tentación. Hay deseos cerrados y tentaciones que son comunes a todos, de manera que no piense que solo te sucede a ti. No creas que eres el único que sufres tentaciones. Todos somos tentados. Luego dice, Dios pone el límite a las tentaciones. ¿Las podemos resistir? Claro que sí. Otros han resistido las tentaciones y nosotros, tú también, las puedes resistir. Ante cada tentación siempre hay una salida. Toda tentación puede ser resistida porque Dios nos ayudará a que sea así. Dios le ayuda a resistir la tentación ayudándonos a reconocer aquellas personas y situaciones que originan los problemas, a apartarnos de todo aquello que sabemos que es erróneo y a escoger el camino correcto. Por lo tanto, oremos pidiendo la ayuda de Dios y buscando la compañía de aquellos que aman a Dios y que van a ser de ayuda en tiempos de tentación. Así que hay salidas. ¿Habrá libertad para mí?
Pues claro que la hay. Medite en estas verdades y créalas. Y para reafirmar, el cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales, puede recordar un caso reciente en el que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios, pues eso es para un trabajo personal. Luego también en la siguiente página tenemos para corregir, es decir, a quién debo confesar mi pecado, y a veces eso no basta. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarla, pedirle perdón también a ella. Y el apóstol Juan dijo, ¿cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo si estoy mal con mi prójimo a quien sí veo? ¿Y qué hacer? Esta semana pida a Dios en oración por algún amigo, compañero o vecino suyo que necesita conocer a Jesucristo. También había la sugerencia de memorizar los libros de la Biblia. Yo no sé si alguien se ha animado con esto, pero es una buena tarea que se puede hacer semana tras semana para aprender a buscar en la Biblia rápidamente los textos que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso se sugiere también que memoricemos para crecer, y aquí tenemos Juan capítulo 1 versículo 9 en la Reina Valera 60 y en la Nueva Versión Internacional. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y podéis abrir los micrófonos si alguien quiere